La sala de conferencias del bufete de abogados Stevens y Grant quedó en completo silencio tras el estallido de Noelia. Todavía puedo imaginar las expresiones de terror en los rostros de todos los presentes. El señor Stevens, con la boca entreabierta, su asistente paralizada en medio de tomar notas, y Ricardo, el hermano de mi difunto esposo, mirando al suelo sin atreverse a cruzar mi mirada. No derramé una lágrima ni respondí con gritos. 61 años de vida me enseñaron que a veces el silencio es la única dignidad que nos queda. Entonces recogí mi bolso, acomodé mi blusa y salí con la cabeza erguida, aunque mi corazón se rompía en 1000 pedazos. El golpe en mi puerta llegó exactamente a las 8:15 de la mañana. 2 oficiales, uno hombre y una mujer, con rostros serios y profesionales. «¿Señora Agatha Ruiz?», preguntó la oficial. Asentí mientras apretaba el cinturón de mi bata. «Sí, soy yo. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre las acusaciones que hizo su hija, Noelia Wilson». Me hice a un lado para dejarlas entrar extrañamente tranquila. «¿Quieren un café? Acabo de preparar uno hace poco». Los oficiales intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por mi calma. Probablemente esperaban lágrimas, protestas o tal vez resistencia. En cambio, recibieron una oferta de café de desayuno. Los conduje a la sala, el mismo lugar donde Gerardo y yo habíamos estado sentados juntos por 38 años, y sin embargo nunca realmente hablamos. El mismo cuarto donde había curado las rodillas raspadas de Noelia y leído sus cuentos antes de dormir. El mismo sitio donde tragué mi dolor noche tras noche, año tras año. «Señora Ruiz», comenzó el oficial hombre después de rechazar mi invitación al café. «Su hija ha presentado una denuncia formal sugiriendo que usted pudo haber estado implicada en la muerte de su esposo. Ella afirma que usted podría haber tenido un beneficio económico y revisó sus notas, resentimiento y hostilidad hacia el señor Wilson en los meses previos a su fallecimiento». Una sonrisa triste apareció en mi rostro. Les mencionó que su padre tenía cáncer de páncreas. En etapa 4, los médicos le dieron 3 meses. Él resistió 5. La expresión de la oficial mujer suavizó un poco. «Sí, tenemos los informes médicos, pero la historia no termina ahí». Ruiz afirma que hubo irregularidades con su medicación. No respondí de inmediato. En lugar de eso, tomé un álbum de fotos sobre la mesa del café y lo abrí en una imagen del 5º cumpleaños de Noelia. Allí estaba ella, sonriendo para la cámara, sin sus 2 dientes delanteros, Gerardo y yo detrás de ella. El retrato perfecto de una familia. «Hija», dije al fin con voz firme, siempre ha visto lo que quería ver. Cuando era pequeña, vio a su padre como un héroe. Cuando fue adolescente, lo percibió como su protector y ahora, siendo adulta, no puede soportar verlo como alguien común, con defectos, complejo, a veces cruel. «We need to ask you some questions regarding the accusations made by your daughter, Nicole Wilson». I stepped aside to let them enter, strangely composed. «Would you like some coffee? I just brewed a fresh pot». The officers exchanged looks, clearly surprised by my calmness. Estoy diciendo que mi hija nunca conoció realmente a su padre. Me aseguré de que así fuera. El oficial permaneció casi 2 horas haciendo preguntas detalladas sobre los últimos días de Gerardo, sobre nuestro matrimonio, sobre mi relación con Noelia. Respondí todo con sinceridad, tal vez por primera vez en mi vida. Al irse, la oficial mujer se detuvo en la puerta. «Necesitaremos hablar con tu hija otra vez. ¿Crees que hay algo más que deberíamos saber?» Pensé en Noelia, en su rabia y su dolor, en la niña que en otro tiempo me miraba con plena confianza. «Solo dile». Mi voz finalmente se quebró apenas un poco. «Dile que siento no haber podido darle el padre que merecía». Después de que se marcharon, me quedé sola en la sala, rodeada de recuerdos y sombras. El reloj de pie en el pasillo, el orgullo y alegría de Gerardo. Hacía tic-tac fuerte en el silencio. En 24 horas, la verdad que enterré por décadas saldría a la luz y mi hija tendría que enfrentar al padre que nunca conoció realmente. Nunca quise que Noelia supiera. Esa fue la promesa que hice el día que nació. Su manita diminuta agarrando mi dedo,
sus ojos todavía cerrados al mundo. Juré que nunca vería la oscuridad con la que viví. Tendría al padre que yo nunca tuve, amoroso, comprensivo, bondadoso. Qué hermosa mentira le construí. Al día siguiente de la visita policial, me encontré en el desván, rodeada de cajas de cartón, cuidadosamente etiquetadas, con mi letra pulcra. Stage 4. The doctors gave him 3 months. He survived 5. The female officer's expression softened just a bit. Yes, we do have the medical records. But mis manos temblaban al sacarla. El polvo cubría mis dedos. Dentro había cosas que no podía soportar ver, pero que tampoco me atrevía a destruir. Documentos de la alta hospitalaria con descripciones de lesiones que no coincidían con las historias que contábamos. A perfect family snapshot. Daughter, I said at last, my tone calm, has always perceived what she wanted to believe. When she was young, she viewed her father as a hero. During her teenage years, she saw him as her guardian. Now, as an adult, she struggles to accept him as a mere human being with flaws, complexities, and moments of harshness. The officers waited silently, sensing more was to come. I did not kill my husband, officers. I cared for him until his very last breath. I changed his sheets when he lost control over his bodily functions. I crushed his medication into applesauce when swallowing became impossible for him. Espero no molestar, dijo al abrir la puerta. Tenía algunas preguntas de seguimiento y estaba por el vecindario. Su tono casual no me engañó. Los detectives no estaban de casualidad en el vecindario. La invité a pasar de todas formas, ofreciéndole té esta vez en lugar de café. Nos sentamos en la cocina. La mesa estaba iluminada por los rayos del sol que se filtraban a través de las ventanas, haciendo que el lugar pareciera engañosamente alegre. Señora Ruiz comenzó, observándome con sus ojos oscuros con mucha atención. Cuando hablamos ayer, mencionaste proteger a tu hija para que no supiera quién era su padre. ¿Podrías explicar un poco más sobre eso? Moví mi taza de té lentamente, ganando tiempo. Detective, ¿alguna vez ha amado tanto a alguien que soportaría cualquier dolor para mantenerla segura? No contestó de inmediato, lo que me indicó que comprendía perfectamente mi significado. Mi esposo era una persona complicada, continué. En público era encantador, respetado y una figura importante en la comunidad. Pero en casa era alguien completamente distinto. Era alguien abusivo, añadió sin hacer una pregunta esta vez. Asentí. Admitirlo seguía siendo muy difícil después de todos estos años. Sí, pero nunca con Noelia. Me aseguré de eso. Aprendí a anticipar muy bien sus cambios de humor, a saber qué cosas le harían enojar. Me colocaba entre ellos para absorber su ira antes de que pudiera llegar a ella. La expresión de la detective Morales se mantuvo profesional, pero noté una leve tensión alrededor de sus ojos. Había visto casos semejantes antes. ¿Por qué no lo dejaste? Fue la pregunta que todos hacen. Esa que parece tan sencilla para quienes nunca han vivido algo así. Intenté, dije, mientras tomaba un sorbo de té, el recuerdo amargo en mi boca. Noelia tenía 7 años. Empaqué nuestras cosas. Mientras Gerardo estaba en el trabajo, retiré el poco dinero que había en nuestra cuenta y tomé un autobús hacia la casa de mi hermana en Oregón. ¿Qué ocurrió? 3 días después, apareció acompañado por la policía, afirmó que yo había secuestrado a su hija y que estaba mentalmente inestable. Trajo testigos de su carácter, nuestro pastor, sus compañeros de trabajo y vecinos, todos declarando lo dedicado que era como esposo y padre y expresando su preocupación por mi estado mental. Dejé mi taza sobre la mesa, notando lo firme que estaba mi mano ahora. La policía le creyó, como era de esperar. Mi hermana, que tenía niños pequeños, no quiso involucrarse, no podía arriesgarse a participar en lo que Gerardo aseguraba sería una batalla legal despiadada. ¿Entonces regresaste? Sí. Y Gerardo se aseguró de que entendiera que no habría una segunda oportunidad. Amenazó con quitarle Noelia para siempre si volvía a intentar irme. Miré a Noelia a los ojos con toda sinceridad y le creí. Él tenía el dinero, las conexiones y el respeto de todas las personas importantes, mientras que yo no tenía nada. El detective Morales asintió lentamente. ¿Y nunca le contaste nada de esto a Noelia? ¿Cómo podría?
ella lo adoraba. Él se encargaba de que así fuera, colmándola de regalos y atención, mientras que yo tenía el papel de la disciplinaria y él el del padre divertido. Para cuando ella fue adolescente, pensaba que yo solo era una persona resentida, controladora, la mala en su historia. El detective tomó unas notas y luego levantó la vista. Señora Ruiz, ¿alguna vez su hija presenció algún incidente entre usted y su esposo? Ella vio las consecuencias en ocasiones. Yo con el labio partido, diciendo que me había chocado con una puerta, o una muñeca fracturada que atribuí a una caída en las escaleras. My hand shook as I pulled it out, a layer of dust dusting my fingers. Inside were the items I could not face, but also could not bring myself to destroy. Hospital discharge papers with injury details that did not match the stories we had told. A small notebook where I had recorded dates and events in a code only I could understand. El detective Morales guardó silencio por un instante. Luego nos contó que encontraron algo interesante cuando hablaron con tu hija ayer. Ella sacó su teléfono, deslizó por varias pantallas y lo puso sobre la mesa entre nosotros. ¿Reconoces esto? En la pantalla había una foto de una nota escrita a mano con la letra característica de Gerardo. Si algo me pasa, mira con atención a Ágata, ella no es quien crees. Mi corazón se hundió. ¿Cuándo habrá escrito eso? Hace aproximadamente un mes, antes de morir según Noelia, quien la encontró oculta dentro de su Biblia. Por supuesto, la última manipulación de Gerardo, su regalo de despedida. No podía soportar la idea de que viviera sin su control, incluso después de irse. Detective, dije con voz más firme de lo que sentía. Mi esposo sabía que estaba muriendo. No soportaba la idea de no poder controlar la historia ya más. Esta era su manera de asegurarse de que nunca encontraría paz, ni siquiera después de su partida. Ella me miró fijamente por largo rato. Además, estamos investigando algunas irregularidades financieras en la herencia de tu esposo. Grandes retiros en los meses previos a su fallecimiento, cuentas que no podemos rastrear. Esto era una novedad para mí. No sabía nada al respecto. Gerardo se ocupaba de todas nuestras finanzas. La señora Ruiz parece creer que estabas ocultando dinero, preparándote para su fallecimiento. La ironía casi se me hizo reír otra vez. Detectiva, no he tenido acceso a nuestras cuentas bancarias en 20 años. Gerardo me entregaba una asignación doméstica estrictamente controlada. Tenía que guardar los recibos de todo lo que compraba. Pude verla procesando esta información, encajándola en el cuadro que se estaba formando. «Hay algo más», dijo, con un cambio leve en el tono. «Tu hija vendrá a hacer otra entrevista, mañana por la mañana. Según lo que me has contado, creo que es momento de que salgan a la luz algunas verdades». El miedo que me invadió fue inmediato y profundo. «No, por favor, ella no puede saberlo». «Señora Ruiz», dijo la detective Morales, interrumpiendo suavemente, «tu hija te ha acusado de asesinato. La verdad es tu mejor defensa ahora». Al partir, regresé al desván donde guardaba la caja de secretos que llevaba décadas conservando. El sobre dirigido a Noelia pesaba en mis manos. A veces, proteger a quienes amamos implica dejar que enfrenten verdades dolorosas. Simplemente nunca imaginé que sería de esta manera. Pasé la noche sentado en el viejo sillón de cuero de Gerardo, con el sobre para Noelia descansando en mi regazo. Lo había releído tantas veces que el papel se había vuelto suave por los dobleces. Cada palabra estaba grabada en mi memoria, una historia de sufrimiento que cuidadosamente había mantenido oculta para el mundo. El sueño se negó a llegar. En su lugar, mi mente reproducía momentos de nuestro matrimonio como una lúgubre presentación. Gerardo rompiendo platos, porque la cena se retrasó 5 minutos. Los dedos de Gerardo clavándose en mi brazo, dejando marcas que al amanecer se convertirían en moretones. Las disculpas calculadas de Gerardo, siempre seguidas de periodos de inquietante tranquilidad antes de la siguiente tormenta. El amanecer me encontró aún despierta, observando cómo la luz dorada avanzaba lentamente por el piso de la sala. El mismo suelo donde una vez yacía inmóvil después de que Gerardo me empujara por las escaleras. What occurred? 3 days later, he appeared accompanied by the police.
He accused me of abducting his daughter and insisted I was mentally unstable. He had character witnesses, our pastor, his co-workers, neighbors, all testifying about what an attentive husband and father he was and how worried they were about my mental condition. He estado preparándome, respondí, señalando la caja que había bajado del ático y que ahora estaba sobre la mesa de centro. La detective Morales asintió, comprendiendo al instante. ¿Es lo que creo? Evidencia, confirmé. 38 años de ella. Se sentó frente a mí, no preparada aún. Señora Ruiz, antes de revisar esto, hay algo que debe saber. Hemos descubierto ciertas irregularidades en las actividades financieras de su esposo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de descubrimientos? Su esposo tenía una segunda cuenta bancaria, una que usted desconocía. Hizo una pausa, observando atentamente mi reacción. Se realizaron transferencias periódicas a esa cuenta durante años. Dinero. Desviaron dinero de tus ahorros conjuntos. La cantidad total es considerable. No me sorprendió. Gerardo siempre fue reservado con el dinero, manejaba los fondos del hogar como si fueran tesoros preciados y exigía explicaciones por cada centavo gastado. ¿Hay más?, continuó el detective Morales. 2 semanas antes de su fallecimiento cambió su testamento. La nueva versión contenía frases que sugerían que podrías haberlo maltratado durante su enfermedad. Estaba preparando el terreno, señora Ruiz. Solté una risa amarga. Claro que sí. Gerardo siempre pensaba 10 pasos adelante. Hay algo más. Dudó un momento. Encontramos pruebas de que había estado en contacto con un viejo amigo universitario tuyo, un tal James Harrington. El nombre me golpeó como un puñetazo. No lo había escuchado en décadas. Ni siquiera me permitía pensar en él. ¿James? Mi voz me sonó extraña. Eso no es posible. No le hablé desde antes de que Noelia naciera. El detective Morales me observaba con atención. Tu esposo se contactó con él aproximadamente 3 meses antes de morir. Naturally, this was Gerald's final manipulation, his last gift. He could not bear the idea of me living free from his control, even once he was no longer here. Detective, I said with steadiness, I did not feel inside. My husband knew he was nearing death. Y James, querido y dulce James, que quiso casarse conmigo antes que apareciera Gerardo, ¿qué le habría contado a mi esposo? Necesito ver esos correos, dije con firmeza. Con una voz más firme de lo que sentía, la detective Morales sacó una carpeta de su bolso y me la entregó diciendo, tómate tu tiempo. Los intercambios fueron breves y muy formales. Gerardo se presentó como mi esposo y expresó su preocupación por mi estado mental mientras su enfermedad avanzaba. Las respuestas de James fueron educadas pero reservadas, claramente incómodo con la conversación. Y luego estaba el último correo electrónico de Gerardo, enviado solo semanas antes de su muerte. Él decía, aprecio su discreción, señor Harrington. Entiendo su reticencia a hablar sobre su relación con Agatha, pero como su esposo tengo derecho a conocer sus comportamientos pasados. Sus arrebatos son preocupantes conforme mi salud se deteriora. La respuesta de James fue corta. Señor Ruiz, conocí a Agatha como una persona amable y dulce que nunca mostró los comportamientos que usted describe. Si ha cambiado tanto, tal vez la pregunta no sea qué le pasa a ella, sino qué le ha ocurrido. My thoughts kept flashing through moments from our marriage like a dark, relentless slideshow. Gerald breaking plates because dinner was delayed by 5 minutes. Gerald's fingers pressing into my arm, leaving marks that would deepen into bruises by morning. Gerald's rehearsed apologies, always followed by chilling silence before the next inevitable outburst. The first light of dawn found me still awake, observing how the golden rays slowly spread across the living room floor, the very floor where I had once lain motionless after Gerald pushed me down the stairs. My ribs fractured, terrified to call for assistance because Nicole was having a sleepover with her friends. The doorbell chimed, exactly at 9 in the morning. I recognized it would be Detective Morales, even before opening the door. You seem like you have not slept, she noted, her concern briefly breaking through her usual composed demeanor. I answered, I've been getting ready, as I motioned to the box I had carried down from the attic, now resting on the coffee table. Detective Morales acknowledged with a nod, immediately grasping the situation. Is that what I think it is?
she asked. Evidence, I confirmed. 38 years' worth. She took a seat opposite me, not quite prepared. Mrs. Wilson, before we begin examining this, there is something important you should be aware of. We uncovered some findings concerning your husband's financial affairs. My pulse raced. What sort of findings? I questioned. Your husband maintained a second bank account, one you never knew about. She paused, carefully observing my response. For years, there were consistent deposits made into this account. Money. Preparando el terreno para las sospechas de tu hija. Señaló la caja que estaba entre nosotros. Ahora dime, ¿qué has guardado todos estos años? Uno a uno, fui sacando las pruebas de mi sufrimiento silencioso. Registros médicos que documentaban lesiones accidentales, el pequeño cuaderno, donde anotaba los incidentes en un código que Gerardo nunca logró descifrar. Fotografías de moretones y cortes, fechadas y guardadas en secreto, estados de cuenta bancarios que mostraban cómo Gerardo había limitado poco a poco mi acceso a nuestras finanzas. ¿Por qué conservar todo esto si nunca pensaste usarlo? Reflexioné con cuidado sobre su pregunta. Al principio fue para protegerme. Creía que si la situación empeoraba, necesitaría pruebas. Más adelante se convirtió en una forma de validación, supongo. Un respaldo para demostrar que no estaba loca, que lo que sucedía era real. Y nunca le mostraste nada de esto a Noelia. Negué rotundamente. Quería que tuviera un padre al que pudiera amar, aunque eso significara que ella no pudiera amarme plenamente a mí. La detective Morales guardó silencio largo rato, mientras sus ojos recorrían las fotografías de mis décadas de maltrato. Finalmente levantó la vista. Señora Ruiz, su hija vendrá a la comisaría al mediodía hoy. Me gustaría que usted estuviera presente. El miedo me apretó la garganta. Creo que no es buena idea. Es momento, señora Ruiz. La verdad debe salir a la luz, no solo por usted, sino también por ella. Señaló la caja. ¿Puedo tomar esto como evidencia? Asentí, aunque desprenderme de este archivo secreto era como perder una parte de mí. Estos objetos ocultos habían sido mis únicos testigos durante tanto tiempo. Mientras la detective Morales guardaba cuidadosamente las pruebas de mi sufrimiento silencioso, se detuvo, mirándome con una compasión sincera. Has protegido a tu hija durante décadas, señora Ruiz, pero a veces el mayor acto de amor es permitir que alguien enfrente la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Después de que se marchó, permanecí en la casa vacía, sintiéndome extrañamente liviana, a pesar del peso de lo que estaba por venir. En pocas horas, el mundo cuidadosamente construido para Noelia se derrumbaría. El padre que ella idolatraba dejaría de ser ese héroe para revelarse como el monstruo que yo había ocultado. James's replies were polite yet distant, clearly uneasy with the subject. Then there was the last email from Gerald sent just weeks before he died. I appreciate your discretion, Mr. Harrington. I understand your hesitation to speak about your relationship with Angela. But as a spouse, I have a right to learn about her past conduct. Her outburst had become alarming as my condition worsens. James's answer was brief. Mr. Wilson, I knew Angela as a kind and gentle person who never showed the behaviors you describe. If she has changed so drastically, maybe the question is not what is wrong with her, but what has happened to her. Noelia estaba sentada de espaldas a la puerta con una postura rígida y defensiva. Incluso desde atrás se notaba lo tensa que estaba, con los hombros encogidos y la cabeza ligeramente inclinada. Siempre había llevado la tensión en los mismos lugares que yo. El detective Rivera, un hombre de mediana edad con ojos amables y canas en las sienes, levantó la mirada al entrar nosotros. Noelia se giró y la sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en enfado. ¿Qué hace ella aquí?, exigió, levantándose parcialmente de la silla. No voy a hablar con ella. Most replied in a manner similar to Mr. Harrington. I put the folder down, a strange sense of calm washing over me. He was building a case, ensuring that if I ever spoke out after his passing, no one would believe my words. Yes, and he was also... El odio que había allí me hizo quedar sin aliento. ¿Todas esas mentiras que te ha contado Noelia? Interrumpí con una voz más firme de lo que en realidad sentía. Por favor, solo escucha.
Algo en mi tono debió de alcanzarla, porque lentamente se dejó caer en la silla, aunque su cuerpo permanecía tenso, listo para escapar. Me senté frente a ella colocando mi bolso sobre la mesa entre ambos, como un escudo. El detective Morales se sentó a mi lado mientras el detective Rivera permaneció junto a Noelia, la señora Ruiz. El detective Morales arrancó diciendo: «Hemos estado investigando a fondo tus acusaciones contra tu madre. Al hacerlo descubrimos pruebas que muestran una realidad muy distinta en la relación de tus padres a la que nos has contado». La mandíbula de Noelia se apretó. ¿De qué están hablando? El detective Rivera puso una carpeta sobre la mesa. Estos son registros médicos que documentan las lesiones que tu madre sufrió a lo largo de su matrimonio con tu padre. Costillas rotas, una muñeca fracturada, moretones severos compatibles con agresiones físicas. Abrió la carpeta, mostrando fotos que no había visto en años. Yo con un ojo morado, intentando sonreír pese al dolor. Yo con moretones y marcas de dedos alrededor del cuello. Yo con el labio partido y una herida en el pómulo que necesitó 7 puntos. Noelia miró las imágenes, su rostro palideció. Esto no puede ser verdad. Lo es, Noelia, dije en voz baja. Tu padre no era el hombre que tú imaginabas. No. Ella negó con la cabeza con vehemencia. No, papá no podría haber sido eso. Nunca. Él nos amaba, nos cuidaba de ti. Lo corregí con suavidad porque estaba segura de ello. El detective Morales sacó otro documento. También descubrimos registros financieros que muestran que tu padre aislaba sistemáticamente a tu madre en el aspecto económico. Él controlaba todas las cuentas, supervisaba sus gastos y desviaba grandes cantidades de dinero a cuentas privadas a las que ella no tenía acceso. Y lo más relevante, añadió el detective Rivera, encontramos pruebas de que tu padre estaba creando deliberadamente una historia falsa sobre tu madre en los meses previos a su muerte. Contactó a antiguos amigos, excompañeros de trabajo e incluso parientes lejanos, intentando construir un caso que la presentara como inestable o agresiva. Las manos de Noelia temblaban mientras apartaba las fotos. No puedo creer esto. Mi padre era un hombre bueno. Never. He cared for us. He shielded us. He shielded you. I corrected softly because I knew it was true. Detective Morales pulled out another file. We have also uncovered financial documents revealing that your father systematically isolated your mother from money. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo dejaste? Intenté hacerlo una vez. Cuando tenía 7 años, expliqué de nuestra fallida huida, de las amenazas de Gerardo para alejarme de ti. No podía perderte, Noelia. Así que me quedé. Aguanté. Y me aseguré de que nunca vieras lo peor de él. El detective Morales dejó otra carpeta sobre la mesa. Señora Ruiz, además, revisamos los registros de medicamentos de su esposo. Atención en hospicio, no hubo irregularidades. Tu madre administró su medicación exactamente como se indicó las enfermeras del hospicio. Lo han confirmado y hemos hablado con el doctor Patel, quien atendió a tu padre en sus últimos meses. El detective Rivera agregó. Él confirmó que la muerte de tu padre fue coherente con la evolución natural de su enfermedad. No hay absolutamente ninguna evidencia de juego sucio. Noelia se quedó inmóvil, con la mirada fija en las fotografías frente a ella. Pude ver su mundo desplomarse, la imagen perfecta de su padre quebrarse bajo el peso de la verdad. Entonces, ¿por qué escribió esa nota? Susurró. ¿Por qué me advirtió sobre ti? Respondí, porque no podía soportar la idea de perder el control, incluso en la muerte. Quería asegurarse de que yo sufriera, que nunca confiaras en mí. Lágrimas surcaron las mejillas de Noelia todas esas veces que tuviste accidentes, la vez que te caíste por las escaleras, cuando te quemaste el brazo con la estufa, ninguna fue un accidente y yo te culpé. Susurró el horror iluminando sus ojos. Cuando papá se enojaba, pensaba que era tu culpa, pensaba que lo provocaba. Eso es lo que él quería, que pensaras. El silencio que siguió estuvo cargado de décadas de secretos y mentiras. Finalmente la detective Morales habló con voz suave, pero firme. Milson, basado en nuestra investigación,
estamos desestimando tu denuncia contra tu madre, no hay evidencia que apoye ninguna conducta incorrecta de su parte. De hecho, las evidencias indicaban con fuerza que ella había sido víctima de abuso doméstico prolongado. Noelia asintió sin reacción, aún fija en las fotografías. «Les daremos privacidad», dijo el detective Rivera mientras se levantaba. «Tómense todo el tiempo que necesiten». Cuando los detectives se retiraron, Noelia y yo permanecimos en silencio, la verdad expuesta entre nosotros como una herida abierta. Finalmente ella preguntó con voz baja: «¿Por qué no me odiaste? Durante todos estos años apoyé sus palabras, te creí y te traté como si merecieras eso». Terminé su pensamiento. «Eras una niña, Noelia. Solo viste lo que te permitimos ver». Ella levantó la mirada, con los ojos hinchados y enrojecidos. «Te acusé de asesinato». «Sí, lo hiciste. ¿Cómo puedes perdonarme por eso?» Extendí mi mano sobre la mesa, esperando que la apartara. Pero no fue así. «No sé si perdonar es lo que necesitamos ahora», confesé. «Tal vez debamos comenzar de nuevo, conocernos sin que tu padre esté entre nosotros». Los dedos de Noelia se aferraron a los míos. «No sé cómo hacerlo». «Yo tampoco, pero quiero intentarlo». Sentados allí, con las manos unidas sobre una mesa que días antes había sido escenario de reproches, sentí que algo cambiaba entre nosotros. No era perdón todavía, pero sí tal vez el comienzo de una comprensión. Mientras tanto, fuera de la sala de entrevistas, la comisaría seguía su rutina, teléfonos sonaban, policías se movían y las crisis de otras personas se desarrollaban sin pausa. Pero dentro de nuestro pequeño espacio, el tiempo parecía suspendido, mientras madre e hija se enfrentaban al pasado compartido, lleno de ruinas, y a la delicada esperanza de un futuro distinto. El viaje de regreso desde la comisaría fue en completo silencio. Noelia estaba en el asiento del copiloto de mi viejo Buick, mirando por la ventana mientras pasaban los paisajes suburbanos. Mantenía la vista fija en la carretera, temeroso de que, si la miraba directamente, esa frágil tregua se rompiera. «Me gustaría entrar», dijo cuando llegué a mi casa. «Si te parece bien», asentí, sin confiar en mi voz. Caminamos juntas hacia la puerta principal, separadas por 60 centímetros de concreto y 38 años de malentendidos. La casa se sentía distinta con Noelia dentro, más pequeña de alguna forma, como si no pudiera contener toda nuestra historia. Ella se detuvo en la entrada, los ojos recorriendo objetos conocidos. El espejo antiguo que Gerardo insistió en colgar a pesar de su fealdad recargada. Los retratos familiares formales con sonrisas rígidas. El reloj de pie que ahora permanecía en silencio. «¿Lo detuviste?», dijo al notar el péndulo inmóvil. «Sí, papá amaba ese reloj». «Lo sé». Avanzó al salón con pasos vacilantes. Antes pensaba que esta era la casa perfecta, la familia perfecta. Se volvió hacia mí y preguntó cómo no lo había visto. «Porque no queríamos que lo vieras», respondí con sencillez, «cada una a su manera. Tu padre quería que vieras su versión de la perfección. Yo solo intentaba protegerte de las grietas». «I accused you of murder?» «Yes, you did. How could you ever forgive me for that?» I reached out and grasped her hand, expecting her to pull away, but she did not. «I am not sure if forgiveness is what we need right now», I said honestly. «Maybe what we need is a fresh start to discover each other without your father in the middle». Nicole's fingers gripped mine firmly. Él era encantador, atento, me hacía sentir especial. Mis padres lo adoraban, tan elegante, tan exitoso. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después, todos decían que era afortunada. Noelia se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo cambió todo? Después de la boda. Primero fueron pequeños detalles, criticando mi forma de vestir, mis amigas, mi manera de hablar, luego controlando el dinero, exigiendo que justificara hasta el último centavo. La primera vez que me golpeó fue 3 meses después de casarnos. Dejé caer un vaso y me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. Noelia se estremeció y yo casi me detuve, queriendo protegerla incluso ahora. Pero ella necesitaba escuchar esto, ambos necesitábamos que yo lo dijera.
Él tuvo un arrepentimiento inmediato, lloraba, traía flores, prometía que jamás volvería a suceder. Y le creí, reí amargamente. Así es como siempre comienza. Lo lamentan hasta que dejan de hacerlo, hasta que se convencen a sí mismos de que te lo merecías. Pero ¿por qué quedarse? Incluso antes de que yo naciera, lo analicé con detenimiento. Al principio fue miedo, vergüenza, la creencia de que podía arreglarlo si solo me esforzaba más. Luego quedé embarazada de ti y marcharme se volvió complicado. ¿Te lastimó cuando estabas en mi vientre? Esa pregunta cayó sobre mí como un golpe físico, sí, pero diferente, más controlado. Me agarraba el brazo con fuerza suficiente para dejar marcas, pero en sitios donde nadie pudiera verlas. Me empujaba contra las paredes sin hacer nada que pudiera hacerte daño a ti. Los ojos de Noelia se llenaron de lágrimas y después de que naciste, te convertiste en mi motivo para todo, para quedarme, para aguantar, para guardar silencio. Me incliné hacia adelante. Necesitaba que entendiera. Tú eras la luz en toda esa oscuridad, Noelia, mi hija hermosa y perfecta. Se limpió las lágrimas. Pero me volví en tu contra. Creía en él más que en ti, cada vez. Por supuesto que sí. Él se encargaba de eso. Era tu héroe, tu protector. Yo era la que decía no, la que imponía las reglas, la que no era divertida como papá. El dolor antiguo volvió a aflorar, pero lo reprimí. Acepté ese papel porque la alternativa era peor. The house seemed altered with Nicole inside, somehow smaller, unable to hold all the memories between us. She hesitated in the entryway, eyes scanning familiar items. The antique mirror Gerald had insisted be hung despite its intricate but unattractive design, the formal family portraits with stiff, forced smiles, the grandfather clock, now silent. Cumpleaños, graduaciones donde él estaba, verdaderamente orgulloso. Pero no era real. Algunas partes sí lo eran. Mi amor por ti, eso siempre fue auténtico. Ella levantó una fotografía de los tres en su graduación de secundaria. Recuerdo ese día. Papá me compró esa pulsera exageradamente cara. Your father wanted you to believe in his version of perfection. I wanted to shield you from the flaws. Nicole collapsed onto the sofa, her body suddenly appearing so youthful, so fragile. I must learn everything, Mom, not just what the police revealed to me. I need to comprehend. I sat opposite her in Gerald's old armchair, sensing his presence looming around us. Recuerdo ese viaje, dijo Noelia lentamente. Dijiste que íbamos a una aventura. Estaba emocionada, frunció el ceño, pero no recuerdo haber regresado. Estabas dormida en el coche. Cuando volvimos, tu padre tragué saliva. Digamos que dejó muy claro lo que pasaría si volvía a intentar irme. ¿Te lastimó? Sí, pero lo más importante, me amenazó con quitarte para siempre. Dijo que se aseguraría de que yo fuera declarada una madre incapaz y que nunca te volverías a ver conmigo. El miedo me invadía de forma profunda, paralizante. Le creí porque él tenía el dinero, los contactos, la fama. ¿Quién me iba a creer a mí en lugar de a él? Noelia regresó al sofá, sentándose esta vez más cerca de mí, justo cuando él cayó enfermo. ¿Fue entonces cuando por fin te sentiste libre? La pregunta quedó suspendida entre nosotras, peligrosa por sus implicaciones. ¿Me alivió que mi marido estuviera muriendo? ¿Deseé su sufrimiento? Sentí muchas cosas cuando tu padre enfermó, dije con cautela. El alivio no fue una de ellas. Sobre todo me sentí agotada, realmente agotada. Pero igual tú cuidaste de él. Sí, a pesar de todo lo que él te hizo. La miré fijamente a los ojos. Juré mis votos, Noelia. En lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud los cumplí. Incluso cuando los quebrantó él. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Y ahora estamos aquí. Él se fue y yo te acusé de haberlo matado. Aquí estamos. Asentí suavemente. No sé cómo arreglar esto, mamá. Extendí la mano y tomé la suya, sintiendo su calor, su vida. Empezamos aquí con la verdad, buscando por primera vez vernos con claridad. Mientras la luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas,
Noelia y yo nos sentamos juntas en una casa que había sido testigo de tanto dolor, iniciando el lento y doloroso proceso de desenterrar verdades enterradas durante 3 décadas. El reloj permanecía en silencio, pero algo más comenzó a latir entre nosotras, el ritmo precario de una relación que se reconstruye desde sus cimientos. Los cimientos. 6 meses pueden transformar todo o nada en absoluto. En mi caso, alteraron el ritmo de mis jornadas, los sonidos que llenaban mi casa, la manera en que la luz parecía posarse sobre rincones conocidos. Al día siguiente de nuestra charla, Noelia regresó con una pequeña maleta. «Me gustaría quedarme un tiempo», dijo, su voz vacilante pero firme. «¿Si te parece bien?» Asentí y la conduje al cuarto de huéspedes que alguna vez fue suyo, ahora libre de pósters adolescentes y recuerdos, pintado de un beige neutro que Gerardo había impuesto tras su marcha a la universidad. «Podemos cambiar el color», propuse mientras ella inspeccionaba el espacio impersonal. «Haz que sea tuyo otra vez». Sonrió, una leve curva en sus labios que evocaba las expresiones de su niñez. Me gustaría eso. Esas primeras semanas fueron torpes. Ambos nos desplazábamos con precaución alrededor de la presencia invisible de Gerardo que parecía habitar cada rincón. Formamos costumbres. Café juntos por las mañanas antes de que Noelia partiera a su empleo en la oficina de arquitectura. Cenas silenciosas por la noche, donde poco a poco las palabras fluyeron más naturales. Pintamos su habitación, escogiendo un verde, salvia suave, que volvió a dar vida al lugar. Compartí recuerdos, mientras trabajábamos, no los dolorosos, sino aquellos que guardaba en secreto. Los primeros pasos de Noelia, la ocasión en que decidió lavar sus ositos de peluche en el inodoro y su tenaz empeño por aprender a montar bicicleta sin rueditas. He insisted he would ensure I was deemed an unfit parent, that I would never lay eyes on you again. The terror was instinctive, paralyzing. I believed every word. He had the wealth, the influence, the standing. Who would side with me against him? Nicole moved back to the couch and sat closer this time when his illness struck. Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde aquel día en que ella me echó en cara esos documentos y me llamó parásito. 6 meses desde aquella acusación que casi nos destruye, pero que al final nos llevó a la verdad y, a través de la verdad, a la sanación. Mainly, I felt exhausted, utterly drained, but you cared for him nonetheless. Yes, despite all he had done to you. I met her gaze directly. I took those vows, Nicole. For better or worse, in sickness and in health, I honored them, even when he betrayed them. Aparece en el umbral un poco sin aliento, sosteniendo un gran sobre. Llegó, dice con los ojos brillantes de expectativa. Los documentos finales del abogado. Mi corazón se acelera. ¿Lo abriste? Ella niega con la cabeza. Quise que lo hiciéramos juntos. Nos sentamos en la mesa del comedor, una nueva que habíamos encontrado en un mercado de antigüedades. La madera cálida color miel que a Gerardo le habría desagradado por ser demasiado rústica. Noelia abre con cuidado el sobre y saca una pila de papeles. «Está hecho», dice después de revisar el primero. La casa ya está oficialmente a nombre de los dos. Respiro despacio, sintiendo cómo se aligera un peso que no sabía que todavía llevaba conmigo. Tras la muerte de Gerardo, descubrimos que en su testamento había dejado la casa únicamente a Noelia. Su último intento de tener control sobre mí incluso después de muerto. La batalla legal para añadir mi nombre al título de propiedad fue idea de Noelia, su forma de empezar a enmendar décadas de injusticias. Hay algo más, dice sacando otro papel del sobre. También pedí al señor Simons que redactara esto. Es un poder notarial. Quiero que lo tengas en caso de que me pase cualquier cosa. La miro, esta hija que alguna vez desconfiaba de mí y ahora me confía todo. Noelia, no es necesario. Quiero hacerlo. Me interrumpe suavemente. Para mí es importante. Al tomar el documento, nuestros dedos se rozan y me doy cuenta de lo familiar que se han vuelto sus manos. La ligera curva en su meñique izquierdo por una fractura de la infancia. La dureza del artista en su dedo medio, que nunca desapareció cuando cambió del dibujo al diseño por computadora. Gracias, digo simplemente.
Ella asiente y vuelve a meter la mano en el sobre. Una cosa más, lo que saca me deja sin aliento. Un pequeño relicario plateado con una cadena delicada. Es idéntico al que Gerardo me dio en nuestro 5º aniversario. El mismo que luego arrancó de mi cuello en uno de sus arrebatos, asegurando que no merecía cosas tan finas. Have you opened it? She shakes her head. I wanted us to do it together. We move to the dining table, a new one we found at an antique market. Warm honey-colored wood that Gerald would have disliked for being too rustic. Nicole carefully opens the envelope and pulls out a stack of papers. El nombre del joyero apareció en los viejos registros de papá. No fue complicado encargar una réplica. Ella me la ofrece. Ábrela. Con dedos temblorosos, abro el pequeño corazón de plata. Dentro hay una fotografía diminuta, no de Gerardo como tenía el original, sino de Noelia, de niña. Su sonrisa amplia y genuina, y junto a ella una pequeña inscripción que dice «La verdad sana». «Oh, Noelia», susurro con lágrimas que empañan mi vista. Sé que no arregla nada, dice ella con los ojos brillantes. Nada puede borrar lo que pasó, pero quiero que tengas algo hermoso para reemplazar lo que él te quitó. Dejo que ella cierre el relicario en mi cuello, sintiendo su ligero peso sobre la clavícula. No es una carga, sino una promesa. He estado pensando, comenta mientras recogemos los papeles sobre la herencia. El dinero, la última pieza de las manipulaciones de Gerardo, lo dejó todo a Noelia con la instrucción clara de que nada se usara para mí. Otra forma de asegurarse que seguiría luchando sin él. Otro intento de crear una división entre madre e hija. ¿Y qué harás con eso?, pregunto con cuidado. Quiero usar algo para crear una fundación para mujeres y niños afectados por la violencia doméstica. Un lugar donde puedan recibir ayuda legal, asistencia para vivienda, apoyo psicológico, todo lo que a ti te faltó. La simpleza y belleza de su plan me deja sin palabras un instante. Mi hija, transformando el último acto de control de su padre en algo sanador y poderoso. Podríamos llamarla la Fundación Voces Silenciosas, continúa, para todas las mujeres que han tenido que guardar silencio para poder sobrevivir. Creo que es un nombre perfecto, finalmente lo consigo. Más tarde esa noche nos sentamos juntas en el porche trasero observando cómo el atardecer pinta el cielo con tonos dorados y rosados. El jardín cobra vida bajo nuestro cuidado. Las flores que Gerardo nunca permitió porque eran demasiado desordenadas, ahora florecen en colores vibrantes a lo largo de la cerca. Encontré algunas de tus cartas antiguas hoy, dice Noelia, rompiendo nuestro cómodo silencio. En el ático, cartas que me escribiste, pero que nunca enviaste. Mi corazón se acelera. Las había olvidado. Las escribiste cuando estaba en la universidad, cuando apenas te hablaba. Asiento, recordando esos años solitarios, en que Noelia, completamente bajo la influencia de su padre, había reducido nuestra relación a llamadas telefónicas esporádicas y visitas obligatorias en las fiestas. Nunca me dijiste cuánto te estaba lastimando, dice con suavidad. Ni una sola vez en todas esas cartas me culpaste o me hiciste sentir mal. Solo me amabas. Eras mi hija. Amarte nunca fue lo difícil. Ella extiende la mano y toma la mía, con un agarre firme y seguro. Quiero que sepas que ahora te veo, mamá. Te veo de verdad, no como la mujer que papá quería que viera, ni como la villana de su historia. Solo tú, la madre que me protegió incluso cuando le costó todo. El sol poniente capta el brillo del relicario plateado en mi cuello, haciéndolo resplandecer como una pequeña estrella. Durante décadas viví así. I simply say, "Thank you." She nods and reaches again into the envelope. One more thing. What she takes out next stops me cold. It is a small silver locket on a delicate chain, identical to the one Gerald gave me on our 5th anniversary. The same one he later tore from my neck during one of his violent fits, insisting I did not deserve such a fine gift. Te veo a ti también, le digo apretando su mano, mi valiente y hermosa hija. Siempre te he visto. A nuestro alrededor, el jardín florece, desafiando los años en que estuvo reprimido.
dentro de la casa que antes fue una prisión y ahora se convierte en un hogar. No hay relojes que marquen el ritmo del miedo y del control. El silencio entre nosotras ya no está lleno de secretos, sino de comprensión, de perdón, del milagro silencioso, de empezar de nuevo. Ahora, siento curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido alguna vez? Deja tu comentario abajo. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más, que son las favoritas del canal y que seguro te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí. In the attic, letters you composed for me, but never sent. My heart skips a beat. I had forgotten all about those. You wrote them during my college years when I hardly spoke to you. I nod, the memory of those isolated times flooding back. When Angela, deeply influenced by her father, limited our connection to rare phone calls and obligatory holiday visits. In silence, carrying wounds invisible to others, battling struggles unknown to anyone around. I shielded my daughter, but at the expense of her affection, her confidence, and her understanding. Yet here, bathed in the soft glow of the evening, with my daughter's hand gently resting in mine and honesty finally unfolding between us, I understood that some silences can be ended, some injuries are capable of healing. Even battles waged in darkness for far too long can eventually be overcome. I see you too, I say, holding her hand tightly, my courageous, radiant daughter. I always have.